Queridos amigos, hermanos también, gusto de saludarles y poder juntos hoy acercarnos a la palabra del Señor y comentar, practicar en cuanto a lo que entendemos, porque a veces sucede que muchas cosas que no se practican pueden haber diferentes factores que inciden en que la vida entre lo que se escucha y lo que se hace hay una distancia ahí no menor frente a lo que tiene que ejecutarse en la palabra del Señor. Dios siempre le ha hablado a los hombres de diferentes formas, de diferentes maneras, antes, durante y después. Y el deseo del Señor es que nosotros podamos conocerlo, escucharlo, ser receptivo a su guía y así hacer siempre la buena voluntad de Dios. En el día de hoy vamos a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 7, los versículos 1 al 8. Reitero, Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8, que dicen así: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. El tema que hoy vamos a compartir es el sello divino, el sello divino. Cuando leemos o estudiamos la historia antigua de diferentes pueblos y también a grupos imperiales, ellos aprendieron a usar los sellos como para autenticar documentos, cerrar cartas, marcar propiedades, y normalmente lo que simbolizaban estos sellos eran la propiedad, también la pertenencia de algo que era propiamente de ellos. Y los materiales que usaron para sellar las cosas fueran en arcilla, en cera, y algunos sellos eran en metal. Ahora, el pasaje que acabamos de leer nos habla sobre lo que es el sello realizado por un ángel durante el periodo de la gran tribulación, que es lo que venimos comentando, donde el enfoque y la dirección ahora va hacia un pueblo llamado Israel. La palabra del Señor dice que este ángel que aparece en el versículo 2 dice el texto bíblico: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios. Ahora, respecto de la misión que tenía este ángel, era sellar a los siervos de Dios. Los siervos de Dios acá se refiere a aquellas personas que van a conocer al Señor y van a hacer su voluntad. Tiene el poder este ángel para sellar, y se explica y se menciona la cantidad. El texto bíblico dice ahí, voy a leer el versículo 4: y oí el número de los sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel. Es decir, no solamente indica el sello de quién es esta persona que serán
propiedad del Dios Todopoderoso, sino que también se menciona a las personas de qué nación serán. Y dice que serán del pueblo de Israel. Ahora, dentro de algunos grupos heréticos o doctrinas falsas, algunos dicen que estos 144,000 serían de los testigos de Jehová. El texto bíblico no da a entender ninguna implicancia o una profecía o un alcance futuro que tenga que ver con los testigos de Jehová de todo el mundo, porque en la práctica se habla solamente de 144,000. Cuando se le preguntaron acerca de esto a estos testigos de Jehová, primero decían y defendían que eran 144,000 de ellos. Por eso es que ponían mucho énfasis en el trabajo sistemático de ganar adeptos para ellos. Pero después fueron cambiando su interpretación y dijeron que eran solamente números simbólicos. Pero, mis queridos amigos, el texto muy claro se refiere no a grupos étnicos, países de otras naciones, sino que el texto habla de los hijos de Israel. Luego hay una precisión más detallada donde se mencionan los hijos de Jacob, que más tarde a Jacob, por haber luchado contra el ángel, eso aparece en el libro de Génesis, Dios le cambió el nombre, le dijo, tú ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Desde allí está la base de los padres del pueblo de Israel. Cuando se mencionan las tribus, allí aparece Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Se mencionan todos los hijos que tuvo en este caso Jacob. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Ahora, vayamos un poco acerca más de la enseñanza neotestamentaria. En segundo lugar, donde se menciona que el que sella a los creyentes o a los hombres y mujeres que creen en Jesucristo es el mismo Señor Jesús. Y se identifica claramente quién es el sello en este caso. No tiene que ver con un objeto, no tiene que ver con un apellido, no tiene que ver con una cosa terrenal, sino que el sello es el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1:8 dice Jesús, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver el texto allí en el libro de los Hechos. Quiero que lo busquemos, que es muy importante leerlo. Y dice así el pasaje. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poquito antes, en la estructura del canon neotestamentario, en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 22, es cuando ya Jesús se ha aparecido a los discípulos, ha resucitado, y se le aparece a los discípulos y les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es aquí, en el Nuevo Testamento, que se menciona y se identifica quién es el que sella a las personas que creen en el Señor Jesucristo. Y ese sello es el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo, en sus epístolas, escribiéndole a las comunidades eclesiásticas, especialmente a Éfeso, en el capítulo 1 de esa epístola, en el versículo 13 y 14 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí Pablo utiliza la palabra sellar y se identifica que el sello del creyente es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por el mismo texto sagrado, por las epístolas que mencionan,
se clarifica que el Espíritu Santo es el sello que tiene la persona cuando cree. ¿Qué es lo que se exige para ser sellado por el Señor? Creer en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14 dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La palabra arras en el texto griego es la palabra arrabón, que significa una garantía, un anticipo. Y el anticipo de la redención aquí es el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, según el texto, ¿hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo en el creyente? Y el texto bíblico responde, dice, hasta la redención. Dice que es nuestra herencia. ¿Cuál es la herencia de la redención? En este caso es el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo de Dios y entra en este cuerpo, y ahora este cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo de Dios. En 1 de Corintios, en el capítulo 6, 19, dice el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto y también nos dice a nosotros. Dice, o ignoráis que vuestro o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Se da cuenta? La palabra templo en el texto griego aquí es naos. Y naos significa santuario de Dios. Entonces, ¿cuál es el santuario de Dios? En este caso, el Espíritu Santo morando en el cuerpo del creyente. El cuerpo del creyente en este caso se convierte en un santuario porque está viviendo y morando el Espíritu Santo de Dios. Porque habéis sido comprado por precio, glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremenda bendición, qué tremendo honor, qué tremenda dignidad, alta distinción que el Dios Todopoderoso y el Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, haya decidido en armonía, en su soberanía, venir a morar en nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo también va a decir, en otro segmento dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Allí voy a leerlo en 1 Corintios capítulo 3. El apóstol habla acerca de que tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, tener la mente de Cristo significa que el Señor está constantemente enseñándonos su palabra, sus verdades, sus principios, sus consejos, para discernir dentro de nosotros con el Espíritu Santo de Dios, para que de esa forma hagamos su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Qué tremenda bendición del Dios Todopoderoso. En Efesios 4, también en la epístola de los Efesios, ese pasaje, en el capítulo 4, versículo 30, dice así la palabra del Señor, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ve? No contristéis. Contristar es entristecer, empequeñecer, opacar, en este caso, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es la garantía de que un hombre va a ser salvado? En este caso, que esté sellado con el Espíritu Santo de Dios, porque eso significa que ese hombre o esa mujer pertenece al Señor. Ahora, hay un pasaje que estoy pensando en mi mente, porque tenemos la mente del Señor, y en Romanos capítulo 8 dice, el versículo es muy interesante, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Estoy leyendo Romanos 8:15, dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esa palabra Abba Padre significa papito. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pablo le está hablando a los creyentes. Y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la pertenencia de una persona al Dios Todopoderoso es que está sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene al hombre o a la mujer cuando éste acepta a Jesucristo y lo reconoce como su Señor y Salvador. Entonces, es tan importante tener el Espíritu Santo de Dios. No se recibe a través de las obras, no se recibe aunque uno pueda tener muchas posesiones, títulos de esta tierra natural humana, sino que se recibe creyendo en la persona de Jesús. ¿Y qué es lo que es creer en Jesús? Es recibirlo, es decir, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y al tener el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en este cuerpo que ahora es santuario del Dios Todopoderoso, Él será quien me enseñará a ser un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un hombre diligente, responsable, un hombre honesto, íntegro, que dice la verdad, que cuando trabaja, trabaja pensando en Dios, que es Dios quien lo reconoce y lo bendice y lo prospera y quien lo capacita para predicar, enseñar, aconsejar con la palabra del Señor, sabiendo que los principios, los consejos, los mandamientos del Dios Todopoderoso son buenos, son saludables, son únicos, son excepcionales y cada vez que los practicamos, los ponemos en obra, nosotros mismos somos bendecidos. Nosotros mismos somos sanados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué significa ser sellado con el Espíritu Santo? Primero, ser propiedad de Dios. Ya no somos nuestro. El texto que leíamos ahí en Romanos, Pablo dice que hemos sido comprados por precio de sangre. La sangre de Cristo fue, o la vida misma del Señor, fue dada y pagada en rescate para que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad del Señor. Segundo, la seguridad de la salvación. Recuerde que mencionamos que en Romanos Pablo establece que si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Y que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. Tercero, presencia continua de Dios. El Dios Todopoderoso ha venido a estar en nosotros y con nosotros. El apóstol Juan, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, voy a leer un poquito de Juan, él habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Recordar todo lo que el Señor Jesús nos enseña a diario. También dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, el Espíritu Santo ahuyenta el miedo, trae paz a nuestro corazón. No importa las ambivalencias, las crisis, los conflictos humanos, no hay que acercarse allí. Algunos van a leer el tarot, otros van a la India a buscar paz, otros creen que la paz está en sus recursos financieros y hay tantas cosas a veces atractivas desde el punto de vista humano, pero la paz se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. También en Juan 16 también el Señor Jesús, hablando también
del Espíritu Santo, dice un pasaje bien, el 26, pero cuando Él venga, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio acerca de mí. Qué tremendo, cómo el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y voy a leer otro pasaje en Juan 16, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado más grande del hombre hoy día y en tiempo de la historia y quizás en el futuro? ¿Sabe cuál es? Es no creer en Jesucristo. No creer en Jesucristo, porque el que vino a revelarnos al Padre, al Dios Todopoderoso, es Jesucristo, el Señor. Entonces, el Espíritu Santo vendrá a este mundo y ya vino y está actuando en este mundo, dice, cuando Él venga, dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Primero de pecado, por cuanto no creen en mí. Hoy día hay gente que no cree en el Señor Jesús. Prefiere creer en otros hombres o en otras deidades, otras cosas de este mundo. ¿Y quién está detrás de eso? El mismo Satanás. Pero cuando el Señor Jesucristo opera, el Espíritu Santo nos guía a creer en el Señor Jesús. Después dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia de Dios es que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, que resucitó de entre los muertos, que venció la muerte, el pecado y a Satanás y ascendió a los cielos y está a la diestra del Dios Todopoderoso y vendrá otra vez a buscar a su pueblo. Vendrá a buscar a los sellados, los que tengan el Espíritu Santo de Dios. Maravilloso, bendito sea nuestro Dios. Y el texto después dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, el juicio del Dios Todopoderoso hacia Satanás y sus ángeles fue la condenación, excluidos de la presencia de Dios. Ese mismo juicio será para quienes no crean en el Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante y valioso, volviendo a Apocalipsis, cuando el apóstol Juan, por instrucción del Señor Jesucristo, está escribiendo lo que acabamos de leer. Y estos 144,000 que se mencionan aquí son judíos. Y es un ángel que viene desde los cielos con esa misión, sellar a los siervos de Dios que son del pueblo de Israel. Pero la palabra del Señor también nos enseña, el mismo Señor Jesús se encargó de tener la cátedra, la didáctica, la instrucción, de poder enseñarle a la gente cómo ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hoy día hay dos cosas muy importantes, hermanos. Primero, ser investido de poder, tener el poder del Espíritu Santo para predicar, anunciar, orar, bendecir a la gente con el Evangelio, con la palabra de Dios, con las buenas noticias de Jesús. Y segundo, andar en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y estos se oponen entre sí. Andar en el Espíritu significa andar en amor, en gozo, en paz, en templanza, en mansedumbre, en fe. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Las dos cosas tienen que ser equilibradas, lleno del Espíritu Santo y con el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo del Dios bueno, el Señor Jesucristo, quien ha decidido colocar su Espíritu en nosotros para que este cuerpo sea santuario del Dios Todopoderoso, y quien vive en nosotros nos guiará, nos enseñará, nos instruirá a ser buenos creyentes, padres, esposos, hombres de fe que este mundo necesita. Hoy día, ¿por qué hay tanto pecado, tanta maldad, tanta obra de las tinieblas? ¿Saben por qué? Porque la gente ha rechazado
al Señor Jesucristo. Pero todo hombre y mujer, donde quiera que se encuentre, cuando creen en Jesucristo es porque el Espíritu Santo está operando y esa persona entra el Espíritu Santo en su vida y poco a poco empieza a cambiar su forma de mirar, su forma de pensar, su manera de hablar, su manera de sentir, su manera de responder en todas las cosas. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias por tu Espíritu Santo que has enviado a morar en quienes creen en ti. Oramos para que quienes escuchan este mensaje sean llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu Espíritu Santo, y también, Señor, que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en todas sus reacciones y acciones. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.